Tercer bloque, aquí en Tercera Dosis. Seguimos haciendo la dosis justa contra la indiferencia. En el día de ayer se votó en diputados en la Cámara Baja, en este caso Cámara Alta en el Senado para reforma laboral, Cámara Baja en este caso para la ley de baja de punibilidad, ¿no? Se habla mucho de baja de imputabilidad, pero creo que más técnicamente, por lo que estuve escuchando, es más acertado decir baja de la punibilidad para los jóvenes. Para hablar inclusive con más propiedad de este tema, estamos en comunicación telefónica con Martín Casay Celis. Él es abogado del estudio jurídico Casay Celis y Asociados. Martín, Gerardo Sosa, Gaby, el Chino, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes. El gusto de charlar contigo y agradecerte estos minutos para Primate Radio y preguntarte un poco acerca de esta nueva propuesta del gobierno, que es una nueva vieja propuesta en realidad, de la cuestión de la baja de imputabilidad, ¿no? O baja de punibilidad. Hablando por ahí de diferentes aspectos que tienen que ver con esto, ¿cómo lo viniste analizando vos? Y sobre todo teniendo en cuenta esta cuestión centrada en lo que es la criminalidad en la juventud. Bueno, gracias a ustedes por el contacto. La verdad que es una temática muy compleja, lógicamente, y que además, como vos muy bien decís, hace muchos años se viene debatiendo y que se viene hablando y demás. Y la realidad es que partimos de un escenario muy complejo porque tenemos una ley vigente que es muy mala, ¿no? Ya eso hay que decirlo. La ley que hoy tenemos le da una libertad al Poder Judicial de intervenir sobre la vida de los menores prácticamente sin ningún tipo de control. Si bien cuando son menores de 16 años no son punibles directamente, pero la realidad es que pueden adoptar un montón de medidas que muchas veces son peores incluso que la propia criminalización. Sí. Pero el problema central, está en la cuestión vinculada con cómo abordar esta temática, y creo que eso requiere de mucho estudio y de mucha intervención de gente que conozca el tema. Y este proyecto, que probablemente tenga buenas intenciones, fue de alguna manera aprobado con cierta celeridad y establece, en concordancia con otros países del mundo, una baja en la edad de punibilidad que uno en primer lugar debería por lo menos analizarlo, planteándolo desde el punto de vista de si esto no es una decisión superficial que tiene de alguna manera la función de cumplir con una demanda social, o si es efectivamente una solución de fondo. Este creo que es el primer gran problema que tenemos, ¿no? Sí, hay una pregunta por ahí, no sé si por ahí te estoy tirando muerto, pero ¿esto se aplicó en algún otro lugar del mundo, esta misma intención de baja de la imputabilidad, si tuvo algún resultado positivo? Sí, la realidad es que en muchos países del mundo la edad de punibilidad es más baja que la actual en Argentina. Esto es real. 14 años es una edad que en muchos países del mundo es la que se ha aplicado, te diría que es la que en general más se utiliza, pero la realidad es que, Argentina tiene un contexto muy diferente al de otros países del mundo. Nosotros no podemos dejar de observar que tenemos, menores, jóvenes, adolescentes, como lo quieras llamar, que vienen de problemáticas muy complejas a nivel social, a nivel educativo, a nivel de la salud, ¿no? El consumo de estupefacientes, un montón de situaciones que contextualizan de manera diferente a esta problemática. Pero también es cierto que sí, que hay delincuencia en cabeza de los jóvenes. Lo que pasa que, acá tenemos un gran problema en nuestro país, que es cómo muchas veces algunos medios de comunicación abordan las problemáticas. Y si hoy nos centramos en cuál es la proporción de causas iniciadas, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, con relación a los menores, estamos en menos de un 5%. Sí.
Entonces, el 95% son causas iniciadas vinculadas con mayores, con delitos cometidos por mayores. Entonces, la problemática real existe, pero también a veces en los medios de comunicación que no toman el tema responsablemente, le dan mucha difusión cuando se trata de menores y quizás no de la misma forma cuando son mayores. Pero bueno, en otros países del mundo se ha aplicado, pero siempre en países, digamos, responsables, acompañados de otro tipo de medidas, no simplemente criminalizar o bajar la punibilidad, sino también hacer un enfoque que tenga que ver con lo social, con la salud, con la educación, con la alimentación, fundamentalmente, para acompañar. Si me permite, me gustaría hacer un paralelo con algo que pasó en su momento cuando se estrenó la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Uh-huh. Muchos decían, no, ¿cómo vamos a descriminalizar a las mujeres que se hacen un aborto? Y del otro lado decían, bueno, pero las mujeres están muriendo. Y entonces decían, bueno, pero hay que educar en todo caso, no hay que permitir que aborten. Bueno, acá la discusión es más o menos similar. De un lado tenemos a los que dicen, bueno, hay delincuencia juvenil y está claro que la maduración de los niños, niñas y adolescentes es diferente ahora que la que era muchos años atrás. Y también es cierto que hay un contexto social difícil. Sí. Entonces, como pasaba con el aborto, pasa en este caso. Tenemos que ir de la mano lo que tiene que ver con las normas penales que no resuelven problemas y resolver además los problemas de fondo que son de educación fundamentalmente. Hola Martín, ¿cómo estás? Gabriela te habla. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Sabes que estaba escuchando la opinión el otro día en relación al tema que estamos hablando de Sergio Berni, que fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y él destacaba o opinaba que estaba bien la baja de punibilidad a los 14 años, pero que no tenía ningún sentido, un poco lo que estás así diciendo vos, pero digamos como que para él era la solución. El tema es que había que acompañarlo de políticas de inserción y demás, digamos, que colaboren con que el proceso de recuperación se dé para adelante. O sea, digamos, tenga un hándicap en ese sentido. Y por otro lado, digamos, hay un testimonio muy común también en Provincia de Buenos Aires, que es el de César González. No sé si leíste los libros de César González, que cuenta, que es un cineasta actual y que cuenta la historia de él, que vivió y salió, estuvo en un reformatorio y salió de la Carlos Gardel, y también cuenta sobre esta historia. Entonces digo, en ese contexto, ¿no?, donde tenés un ex ministro de Seguridad que avala, no esto, pero avala eso. ¿Vos pensás que sí es el camino esto de la baja de imputabilidad y el acompañamiento, o pensás que no va a resolver? Y por otro lado, la otra pregunta es si la ley específicamente, digamos, tiene algún tipo de artículo que, digamos, que incorpore el acompañamiento fuera de la punibilidad. Las dos preguntas que hago. Bueno, perfecto. Bueno, claramente son preguntas súper interesantes porque tocan el centro de esta cuestión, ¿no? Respecto de lo que dijo Berni, bueno, me parece que acá tenemos que tener en claro, y acá no podemos responsabilizar solo a unos o a otros, debemos tener en claro que los adolescentes de hoy son personas que vivieron y se desarrollaron durante gobiernos de tanto el kirchnerismo como el macrismo y el actual gobierno de Milei. Con lo cual acá, si hay una responsabilidad social respecto de lo que le está pasando a estos adolescentes, no es de un solo partido, es compartida por la clase política en su totalidad. Con lo cual sería raro escucharlo a Berni decir que no hay que acompañar este tipo de medidas cuando, bueno, él fue parte de esos gobiernos anteriores. Claro. Así que creo que, en primer lugar, hay que hacer esta salvedad. En segundo lugar, sí creo que era necesario reducir la edad de imputabilidad. No estoy en contra de eso. Creo que sí, que los 14 años es una edad mucho más razonable que la actual, porque es evidente que hay delitos que cometen menores de 16 años. El tema central es justamente, y en esto coincido, con que tiene que ir acompañado de determinadas medidas. Y en esto la ley es muy
qué sé yo, aspiracional, si se quiere. Me gustaría decir que procura concretar esto, pero eso no lo vamos a poder ver hasta que se aplique. Pero por lo menos creo que tiene aspectos muy interesantes, como por ejemplo, ya entrando también en lo que fue tu segunda pregunta, la privación de la libertad es de carácter excepcional, no es que directamente se puede encarcelar a un menor que cometió un delito. Primero se priorizan una serie de penas alternativas a la prisión. Hay una suerte de llamado de atención que se hace en una audiencia privada con el juez. Habría también prohibiciones de contacto, de aproximación con las víctimas, de no concurrir a determinados lugares o de no consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes, prestar servicios a la comunidad, sistemas de monitoreo electrónico, reparar el daño que se le generó a la víctima. Y recién después se puede adoptar medidas vinculadas con la privación de la libertad, que básicamente tiene 3 modalidades. Va a estar pudiendo desarrollarse en el domicilio, en un instituto abierto o en un instituto especializado donde esté detenida de forma permanente la persona, el menor. Acá el problema es que si bien son medidas interesantes, porque no apuntan directamente a encarcelar, e incluso hasta se le fija un máximo en la pena de prisión, no es la misma escala que tienen los mayores, lo cierto es si va a haber presupuesto para poder concretar esto, lo cierto es si va a haber voluntad política de concretarlo, ¿no? Porque acá hay a veces una mirada bastante prejuiciosa con los menores, y cuando uno escucha a determinados sectores políticos, prácticamente que propondrían eliminarlos, ¿no? Como si fueran irrecuperables. Y para eso ya tuvimos a Fer y Lombroso hace muchísimos años, y ya se aprendió que con eso no se resuelve nada. Entonces, todo esto que propone la ley es interesante. El establecimiento de institutos especializados también, las salidas, como les decía, alternativas al proceso. Pero bueno, para esto hace falta que haya presupuesto. Y uno de los cuestionamientos que recibe la ley, o de los argumentos en contra, es que, bueno, que no se está del todo seguro si va a haber efectivamente un dinero destinado para eso, porque tengamos en cuenta que además los menores no pueden estar alojados en los mismos lugares que los mayores, claro. Con lo cual implica toda una serie de reformas que para eso la ley va a entrar en vigencia en caso de aprobarse varios meses después, pero la idea es que todo esto se aplique. Si todo esto se aplica, creo que va a ser una muy buena propuesta para intentar superar lo que está pasando, incluso superadora de la ley actual. Pero la gran incógnita va a ser si efectivamente se va a aplicar o si va a quedar solo en una carta de buenas intenciones. Claro. Martín, yo acá estoy leyendo, digamos, los votantes de la media sanción y quienes votaron a favor y quienes votaron en contra. Está claramente dividido, al igual que la reforma laboral. Tenés un UCR, PRO, Libertad Avanza, con la aprobación, salvo, bueno, cuestiones así provinciales, y una en contra, un negativo por parte en general de Unión por la Patria, de la izquierda. ¿Por qué, digamos, si vos considerás que es una ley que está buena en el sentido de mejorar la calidad y, digamos, tu planteo, ¿por qué crees que hay negativa en la oposición? ¿Por esto del presupuesto o por qué motivo? A mí me parece que esto tiene que estar también contextualizado, ¿no? Yo lo que digo es, la actual ley no es buena, que los menores sean punibles desde los 16 años no me parece que sea adecuado, pero también yo te puedo decir, no todos los chicos de 14 años tienen el mismo grado de madurez. Hay chicos de 14 años que no están desarrollados de la misma forma que otros de su misma edad. También te puedo decir, bueno, esto puede ser una salida superficial, porque quienes votaron en contra también pueden decir, cuando se tuvo que reducir presupuesto en materia de discapacidad se redujo, cuando se tuvo que intervenir en cuestiones de índole social también se intervino y a criterio de ellos de manera negativa. ¿Por qué podríamos esperar que ahora el gobierno, en este caso, cuando se trata de delincuentes, desde la concepción de la que se plantea en ese espacio político, por qué pensaríamos que van a intentar hacer algo que sea diferente de criminalizarlos? Esto me parece que es un poco
como la cuestión de fondo que está presente, porque en sí el texto del proyecto de ley es un texto que, si bien podría ser perfectible como todos los proyectos de ley, contempla situaciones diferentes de la criminalización. No es simplemente encarcelemos a los menores. Pero bueno, creo que genera todo esto porque viene de parte de un espacio político donde la cuestión de los derechos humanos muchas veces no está tan preservada. Sí. Entonces, la gran pregunta que se deben hacer, entiendo, esos espacios políticos es ¿por qué en este caso sí lo harían si después, cuando hay que quitar una determinada derogación presupuestaria para tal sector, lo hacen sin ningún inconveniente? Le comentamos a nuestros oyentes que estamos charlando con Martín Casay Celis. Él es abogado del estudio Casay Celis y Asociados. Tincho, preguntarte básicamente dos cuestiones a propósito que se me ocurren que podría pasar a partir de la promulgación y la entrada en vigor de esta normativa. Y teniendo en cuenta la penetración del narco mucho más acentuadamente en estos últimos años, sí, a ver, al ser punibles los jóvenes a partir de los 14, no vayan a buscar entre sus soldaditos, ¿no? Lo que muchos narcos hacen a chicos, más chicos inclusive, de 10, 12, ¿no? Y si el sistema penal, a cómo lo está en este momento, ayuda justamente a que ese chico que por ahí delinque a los 14 años pueda salir mejor de lo que entró en el tiempo posterior, o en el tiempo cumpliendo su pena, digamos. Sí, a ver, en la actualidad la ley vigente le permite al juez, cuando no es punible el menor, o sea, cuando es menor de 16 años o tiene entre 16 y 18, pero no es un delito grave, para decirlo en términos sencillos, le permite tomar una serie de medidas que tienen que ver más con lo tutelar, ¿sí? Con ver si está en peligro material o moral, si presenta problemas de conducta, si la familia le da contención o no. Todo esto el juez ya lo puede hacer hoy. Por ende, el juez también lo va a poder seguir haciendo, va a poder tener ese tipo de intervención, solo que ahora va a estar sujeto a una serie de principios que respetan en mayor medida, si se aplican como está plasmado en la norma, en el proyecto, con más garantías. Ahora bien, la realidad es que eso va a pasar si tenemos un Estado ausente. Sí. No va a modificarse con una ley ni con 10 leyes, porque el derecho penal tiene una particularidad, que es que no resuelve problemas. Y esta es una pésima noticia seguramente para la gente, que siempre cree que todo se resuelve aumentando las penas o sacando una nueva ley. La ley penal no resuelve los problemas. La ley penal llega después, llega cuando se cometió el delito. Sí. Lo que hay que hacer foco es en la prevención, y para la prevención el derecho penal no va a actuar de manera directa. Sí, con el ejemplo frente a la comunidad cuando se aplica una sanción y demás, pero ya sabemos que es dudoso que tanto puede influir eso en los potenciales delincuentes. Pero la realidad es que es el Estado el que tiene que trabajar para que no vayan a buscar a chicos más pequeños. ¿Y de qué forma tiene que intervenir? Y bueno, con asistencia alimentaria, con salud, con educación, con acompañamiento familiar, con las necesidades básicas insatisfechas que tenemos hace años en nuestro país. Claro. Entonces, cosa de lo que la normativa no apunta, digamos. No va a resolver esto, porque como vos decís, van a poder quizás ir a buscar a más chicos, a menores, quiero decir, pero la realidad es que tampoco podemos no adecuar a una realidad que hoy tenemos. No estamos hablando de criminalizar a chicos de 10 años. Estamos hablando de 14 años que ya tienen un grado de madurez, en términos generales digo, porque siempre hay particularidades, tienen un grado de madurez aceptable y comprenden lo que están haciendo, pero si no trabajamos intensamente en el campo social, no vamos a resolver ningún problema, porque como vos decís, van a ir buscando cada vez más chicos y vamos a tener que
terminar con la edad de punibilidad, como hay en algunos países del mundo, con 7 años. Claro. Lo que es una barbaridad. Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque no responden ni civilmente con 7 años en nuestra normativa actual. Sí, Entonces sí. creo que la clave, más allá de que la lucha contra el narcotráfico debe ser sostenida, permanente, y además como una política pública de todos los partidos, tenemos que trabajar intensamente en el campo social para evitar que esto pase. Sí, la impresión bueno, uno le queda a partir del desarrollo de las políticas de este gobierno, es que por ahí esta ley se toma más como una cuestión por ahí demagógica, ¿no? Se utilizó mucho el caso que ocurrió en Rosario, donde un menor de edad asesinó a un chico, como tester o como prueba de que esta normativa es sumamente necesaria, pero claro, sin la apoyatura en la prevención, parecería que esto caería, o sea, en saco roto, ¿no? No, totalmente, pero, o sea, coincido con vos en este sentido. ¿Que la reforma era necesaria? Sí, por supuesto que era necesaria, yo no tengo ninguna duda de eso. Que los principios que refleja son correctos, los principios que se deben respetar, las garantías, las soluciones alternativas a la prisión, ¿están muy bien pensadas? Claro que sí. Está bien pensado institutos especializados, profesionales intervinientes, hasta hay incluso una figura de una persona que va a seguir todo el trámite de ese menor, especializada en aspectos sociales para poder ir relevando cómo avanza. Todo eso suena todo muy lindo. El problema es lo que les decía antes y como vos bien decís, si esto es simplemente una reacción a una demanda social o un aprovechamiento político, sí, o si evidentemente se está queriendo buscar una solución de fondo. Eso sí lo podemos saber si justamente, habiéndose profundizado más el debate, se hubieran podido conocer qué políticas públicas van a acompañar esto. Claro. Por eso comprendo que algún sector de la política pueda ver con desconfianza esto, porque bueno, hemos tenido algunos indicios claros de que en los aspectos sociales se ha considerado que las erogaciones presupuestarias son más un gasto que una inversión, sí, si lo llevamos a términos económicos. Sí. Entonces, bueno, ¿por qué cambiaría en este caso? Es lo que nos podemos preguntar. Pero bueno, ya eso será una cuestión de que los legisladores y todos la arca política esté a tono para que, si no se cumple, poder hacer las exigencias que correspondan, ir a la justicia o tomar las medidas que tengan que tomar. Pero lo cierto es que no podemos ni quedarnos con una versión de una ley que es tremenda, que es la actual, ni tampoco quedarnos ni con un prejuicio, ni con una imagen o una foto de lo que pasó hasta ahora. Sí. Que las dudas son muchas, y por supuesto que son muchas, sin lugar a dudas. Pero el análisis desde el punto de vista estrictamente normativo, el proyecto contempla la cuestión social. El tema y la gran pregunta es, ¿este gobierno, por lo menos que es el que lo está proponiendo, va a estar a la altura de poder cumplir con ese aspecto social para que esto no sea algo ineficaz, como vos planteás? Y sí, por supuesto, la pregunta está planteada y tendremos que esperar a ver qué pasa. Pero sí, creo que es una inquietud que tenemos todos los que seguimos medianamente todos los días los vaivenes de la política. Sí, una pregunta con muchos signos de pregunta, ¿no? Envuelta en muchos signos de pregunta. Martín, te agradecemos estos minutos que nos dedicás para Tercera Dosis acá en Primate Radio. El placer de charlar con vos. Y bueno, será hasta cualquier momento. El placer fue mío, les agradezco nuevamente y bueno, muchas gracias como siempre por permitirme acompañarlos en este tratamiento de los temas tan responsables que ustedes hacen. Gracias, Martín, te agradecemos a vos. Te mandamos un gran abrazo desde aquí. Un abrazo, muchas gracias. Ahí pasaba Martín Casay Celis, del estudio jurídico Casay Celis y Asociados, dándonos un poco un pantallazo acerca de lo que cobró media sanción a partir de ayer, que es la baja en la edad de punibilidad en los menores.